El ambiente de Guerra Fría y anticomunismo favorece a Franco y se produce un cierto deshielo respecto al aislamiento del régimen por parte de la comunidad internacional. A finales de 1950, la Asamblea General de la ONU ha derogado el acuerdo de 1946 por el que se recomendaba la retirada de embajadores en España. Se inician manifestaciones y signos externos de acercamiento, encabezados por Estados Unidos. En este contexto, se enmarca la entrevista que el jefe del Estado concede a la cadena americana CBS. Yo comprendo que es difícil para algunos sectores del pueblo americano, por las características en que se desenvuelve su vida y su sentido democrático, comprender los sucesos políticos que pasan bajo otros meridianos. A España se le presentó el dilema de conservar sus convencionalismos legales y perecer, o salvar a la nación, saltando por encima de ellos. Nuestra generación prefirió esto último, sin que por ello sufriese en detrimento la libertad, que solo bajo el orden, la paz y la seguridad colectiva pueden garantizarse. Entre las manifestaciones de distensión y acercamiento a España, es significativa la presencia de los buques de la Sexta Flota norteamericana, destacada en el Mediterráneo, en los puertos españoles, concretamente en Palma de Mallorca y Barcelona, donde las tripulaciones y tropas pasarán períodos de descanso. El crucero Newport News, buque insignia del vicealmirante Valentine, y 4 destructores atracan en el puerto de Barcelona junto al cañonero Magallanes y el mirador Eolo de la Armada Española. Signos, los indicios de proximidad y deshielo en las relaciones internacionales no dejan de ser importantes, pero el espaldarazo para el régimen es el nombramiento y llegada a España de los embajadores de las democracias occidentales. La llegada por vía marítima a Cádiz del embajador de Estados Unidos, Stanton Griffiths, supone la culminación del proceso de reconocimiento del régimen de Franco. La nueva situación internacional de España, con la interesada aceptación del régimen de Franco, supone un incremento de visitas de mandatarios y representantes de otros estados. Un grupo de miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano es recibido por Franco en el Palacio del Pardo. En la delegación figuran senadores del Partido Demócrata y del Partido Republicano, que son recibidos y presentados por el embajador Stanton Griffiths. El jefe del Estado entiende que los nuevos tiempos requieren una imagen diferente del gobierno, a la vez que es necesario buscar un equilibrio de tendencias e ideologías en su seno. Y así, el 19 de julio, por sorpresa y después de 6 años con el mismo gobierno, Franco forma un nuevo gabinete, desdobla ministerios y crea otros. Conjuga diferentes tendencias ideológicas con el fin de ofrecer una imagen aperturista al exterior y mantener la estabilidad interna del sistema, conservando un núcleo ideológicamente duro para asegurar el régimen. La concesión a España de un crédito de $100 millones por parte del Congreso estadounidense no resuelve la difícil situación económica. La subida del billete del tranvía genera una protesta en Barcelona que finaliza en huelga. Miles de personas dejan de utilizar el transporte público y se desplazan en marchas colectivas hasta sus trabajos. Fábricas, talleres y comercios secundan la protesta y cierran. Las fuerzas de orden público actúan con contundencia para restablecer el orden. Finalmente, el billete de tranvía vuelve a su antiguo precio y se calma la situación. Siguiendo con la política de presentar una imagen no dictatorial y sin conflictos internos, se celebran elecciones municipales. Se eligen representantes por el tercio familiar. Ante los colegios electorales se forman largas colas para depositar el voto que permite elegir de forma directa una representación parcial en los consistorios. El reconocimiento internacional y la creación del Ministerio de Información y Turismo para la promoción de España dan sus primeros frutos en forma de llegada de visitantes extranjeros que buscan buen clima y la belleza de parajes vírgenes. Los pasos fronterizos registran un importante flujo de entrada de turistas. En el Salón del Automóvil de París triunfa un coche español, el Pegaso, un vehículo fabricado en Barcelona que incorpora los últimos adelantos de la ingeniería automovilística y acabados de lujo. Son coches que combinan potentes motores con carrocerías deportivas de gran belleza. En los jardines del Palacio del Pardo se realiza una exhibición de 3 modelos ante el jefe del Estado. ¿Es este el coche
coche de turismo más rápido del mundo. Consume a 100 km por hora algo más de 11 litros de gasolina y a 140 unos 16 litros por 100 kilómetros. Las pruebas de los modelos resultan altamente satisfactorias tanto por la potencia que desarrollan como por la suavidad de los mandos. La seguridad del Pegaso permite tomar las curvas a más de 130 y llega en vía franca a desarrollar una velocidad de 240 kilómetros por hora. Como maná en el desierto, en Extremadura se reciben los 5.000 millones de pesetas destinadas al llamado Plan Badajoz. Este proyecto, ideado por Indalecio Prieto durante la República, es rescatado y puesto en marcha por el gobierno de Franco a fin de ampliar las zonas cultivables de la provincia. El proceso de apertura en las relaciones internacionales da un salto significativo con el Pacto de Defensa firmado con Estados Unidos. España se convierte así en punta de lanza del anticomunismo en Europa, y Franco recibe la visita de la prensa americana. El paso del tiempo y la Guerra Fría juegan a favor del régimen. Los tripulantes y fuerzas de la Sexta Flota siguen llegando a los puertos españoles en sus visitas de descanso. Pronto lo harán sus compañeros de armas cuando vengan destinados a las bases de Torrejón de Ardoz, Morón de la Frontera, Zaragoza y Rota. El acuerdo económico con Estados Unidos implica la cesión de territorio español para usos militares. Los americanos que llegan y se quedan son los militares porque los del Plan Marshall pasan de largo. Berlanga y Bardem lo reflejan con su brillante ironía en Bienvenido, Mr. Marshall. El gobierno español no solo estrecha sus relaciones con el amigo americano. La Santa Sede también es protagonista de pactos que refuerzan sus vínculos con el franquismo. No todo mejora en la política exterior. Las relaciones con Gran Bretaña siguen sin ser fáciles para Franco. El Peñón de Gibraltar es una piedra en el zapato del régimen que no disimula su incomodidad. A la entrada oriental del estrecho, a 10 kilómetros del puerto algecireño, se eleva el promontorio de Gibraltar, una de las dos míticas columnas de Hércules. Desde que con el pretexto de ayudar a uno de los pretendientes de la Guerra de Sucesión Española, desembarcó el almirante Rooke, este pedazo de tierra, que pertenece geográfica e históricamente a nuestra patria, permanece irredento, sin que España haya abdicado nunca de los legítimos derechos que posee para reincorporarle a su soberanía. Exposición internacional de automóviles celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York, el jurado ha concedido la Copa de Honor a la marca española Pegaso. Así queda oficialmente reconocido el éxito del automóvil, calificado por la prensa técnica como el máximo exponente europeo en América. La construcción del Pegaso y todos y cada uno de sus detalles, tanto técnicos como suntuarios, han cautivado a los visitantes del certamen. Si el concurso de elegancia hubiera sido también de velocidad, el coche español habría obtenido igualmente el primer premio, porque, como es sabido, la perfección de su motor y la velocidad que el vehículo alcanza le colocan justamente a la cabeza de la industria mundial del automóvil. El Pegaso se internacionaliza y se pone al servicio de personajes de Hollywood como Gary Cooper, que aumenta su prestigio y le convierte en coche de moda. El biscúter, obra del inventor francés Voisin, que se fabrica y monta en Barcelona, se presenta como la solución nacional al problema del transporte. Se trata de un vehículo artesanal que no tiene grandes prestaciones. Los primeros modelos, carentes de marcha atrás, crean problemas a sus usuarios cuando el vehículo precedente retrocede inopinadamente. Puede adquirirse pagándolo en 18 mensualidades. Alcanza velocidades de 75 km por hora y su facilidad de conservación y su bajo coste de mantenimiento hacen de él un coche muy popular con el que también se pueden efectuar excursiones. Desde hace 2 años se realizan pruebas de emisión por televisión en España con resultados diversos. En esta ocasión, se prueba una emisión en directo de una serie de actuaciones para público infantil desde la estación emisora en Chamartín. En 1953 la vivienda sigue siendo un problema para muchos españoles. El gobierno promulga la Ley de Fincas Mejorables. Franco no tiene dudas sobre a quién ha de agradecer la mejora de su situación internacional y, en consonancia con las buenas relaciones que mantiene con el gobierno estadounidense, asiste a las maniobras de la Sexta Flota. En un clima internacional marcado por las tensiones de la Guerra Fría,
Estados Unidos se asegura el apoyo del régimen franquista concediéndole ayuda militar. Los sentimientos amistosos de la nación española a los que alude el general Franco se concretan con las facilidades que el régimen otorga a Estados Unidos para el repostaje en vuelo de sus aviones de guerra y la utilización de las bases militares españolas como la recién construida de Torrejón de Ardoz. La muerte de Stalin ha permitido la repatriación de los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial que quedaban en la Unión Soviética. Soldados de la División Azul junto con algunos desertores, niños de la guerra, marineros y civiles españoles son entregados a la Cruz Roja para su repatriación a España. La ocupación de Gibraltar en agosto de 1704 por la escuadra del almirante Rooke hasta la fecha, ni un solo día ha dejado España de pensar en su reincorporación al territorio nacional. Las relaciones con Inglaterra siguen siendo conflictivas. Con motivo de la visita de Isabel II a Gibraltar, el Sindicato Estudiantil Universitario convoca manifestaciones que acaban con el lema Gibraltar Español. El régimen de Franco obtiene el reconocimiento internacional cuando el 14 de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General aprueban el ingreso de España en la organización. Continúan las tensiones entre monárquicos y falangistas para asegurarse el futuro político. Franco se sirve de los medios de comunicación y de sus apariciones públicas, como en la apertura de la quinta etapa legislativa de las Cortes, para aclarar dudas. Especialmente polémicas son sus declaraciones a un diario afirmando que la monarquía en España no será liberal y parlamentaria. La sucesión del movimiento nacional es el propio movimiento nacional. La relación de España con los países árabes sigue teniendo protagonismo especial en la política del régimen. La ruptura del aislamiento supone también el cierre de la autarquía económica basada en los sectores primarios de la economía. El gobierno de Franco se vuelca en el inicio, mejora o conclusión de grandes obras, especialmente las referidas a la producción de energía, necesaria para alimentar la industria y la vida ciudadana diaria. En la zona franca de Barcelona se alza la factoría de la SEA, que va a ser inaugurada oficialmente por su excelencia el jefe del Estado. Franco, a su llegada, saluda al arzobispo obispo de la diócesis Dr. Modrego. El prelado, revestido de pontifical, procede a la bendición canónica de la factoría. Los noticiarios oficiales presentan los avances técnicos y resaltan la recuperación económica, oferta de puestos de trabajo y competitividad de la industria nacional, silenciando los importantes conflictos que viven diversas industrias como la papelera valenciana, Renfe y SEAT. Los grandes astilleros proporcionan empleo y dan prestigio en el exterior. Es una industria especialmente apoyada por el gobierno. La industria aeronáutica inicia el despegue y lanza al mercado distintos modelos de avión de fabricación nacional, aunque con componentes o patentes extranjeras. Con tan solo 6 años es el primer niño prodigio del cine franquista. Su salario, según la revista Radio Cinema, es de 9.000 pesetas más dietas para él y su madre.